Hola chicas, chicos, un cordial saludo del equipo de práctica del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Comahue. En esta oportunidad vamos a estar presentando un video sobre el uso del software RCommander. RCommander es una interfaz gráfica de usuario para el lenguaje de programación R. Un paquete especialmente útil para novatos, donde no se hace necesario el manejo de un lenguaje técnico de programación, pues con cada opción de menú utilizada presenta el código R que se ha ejecutado. Como este es un video meramente práctico del uso y manejo del software, el apartado correspondiente a la instalación y configuración de R, RStudio y RCommander se encuentra alojado en la PEDCO. Una vez dicho esto, vamos a la práctica. En primer lugar, vamos a ejecutar el software dando doble clic en el acceso directo de RStudio. Una vez cargue la interfaz, nos vamos al apartado de paquetes en el menú superior del recuadro inferior derecho. Por única vez, seleccionamos el apartado de Install y en el recuadro en blanco vamos a tipear rcommander plugin.teachstat. Procurando que el recuadro de la instalación de las dependencias esté tildado para luego presionar el botón Install. Una vez concluido el momento de instalación, este plugin se va a encontrar dentro de la lista de paquetes habilitados para su carga. Para poder acceder en forma rápida, en el sector de búsqueda del menú superior del recuadro inferior del apartado referido a paquetes, podemos escribir el nombre o la inicial de aquel que se quiere cargar. Para nuestro caso, es suficiente con escribir la letra R. Allí se puede visualizar el paquete RCommander, RCommander misceláneos, que es un adosado del RCommander, y el plugin que recién estuvimos instalando. Al tildar los tres, se va a compilar la ventana que corresponde al RCommander junto con el plugin de TeachStat. Se observa que al pie del RStudio aparece la ventana del RCommander. Recomendamos configurar la apertura automática del RCommander para que la salida se visualice allí mismo. Para ello tenemos que ir a Herramientas, Salida, Destildar, enviar la salida de la consola de R y ampliar la ventana. Como me lo pide reiniciar, es que lo recomendamos hacer apenas comenzamos con el uso del mismo. De esta manera ya tenemos todo listo para avanzar con el uso del programa. Para trabajar con una base de datos brindada en formato Excel, vamos a la solapa superior Datos, Importar datos y hacemos clic donde dice Desde un archivo de Excel. Se va a abrir una nueva ventana en la que yo debo decidir qué nombre le pongo a mi base de datos y me pregunta distintas cosas sobre esta base dada en Excel. Si los nombres de las variables están en primera fila o si están en la columna, si hay caracteres que queremos convertir en factor, si hay celdas vacías. En nuestro caso le vamos a poner el nombre MVC y aceptar y dejamos así como está programado. Podemos pedir la visualización de datos o la edición de los datos. En ambos casos se nos va a abrir la base y vamos a poder visualizarla. En la ventana inferior, donde dice mensajes, podemos ver que la leyó a la base de datos y nos dice su base tiene 539 filas y 13 columnas. La base de datos, junto a la ejercitación que se trabaja en este video, se encuentra alojada en la PEDCO. Cada vez que nosotros le damos una instrucción al RCommander, nos devuelve, además de la salida y del mensaje, el script correspondiente del lenguaje de programación en R.
Para poder tener una visión general del archivo con la finalidad de verificar si existen datos acorde a la naturaleza de las variables, vamos a ir a la solapa estadísticos, midas resúmenes, y allí nos va a arrojar las preseleccionadas para todas las variables. Aquí tenemos todos los valores nominales de la zona región, la edad, su mínimo, máximo, cuartiles, especialización, educación, sexo, valores nominales. Todo esto va a depender si son variables cuantitativas o cualitativas. Pero si observamos bien la variable educación, está tratada como si fuera una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque estaba codificada con valores 0, 1 y 2. 0 para grado, 1 para máster y 2 para doctor. Como lo está tomando de manera correcta, ya que es una variable cualitativa, debemos ir a datos, conjunto de datos activo nos va a trabajar sobre toda la base. Entonces, modificar variables del conjunto de datos activo, convertir esta variable que está numérica en factor, vamos a tildar, asignarle los nombres a los niveles para que no aparezcan más los números y que la sustituya así como está. No vamos a modificar el nombre de la variable, le damos OK, a donde dice cada uno de los niveles que tiene esta variable en números, le vamos a escribir la etiqueta que queríamos que nos presente, la que está en la información del ejercicio. Grado, máster, doctor, aceptar. Nos va a generar una nueva variable que se llama educación, como la original, nada más que ahora va a tener las etiquetas correspondientes. Si volvemos a pedir las medidas resúmenes del conjunto de datos activos, va a trabajar sobre la base. Ahora podemos ver que la variable educación nos aparece el conteo de cada modalidad correspondiente. Recordemos que en el fichero podemos guardar las instrucciones. De esta manera uno después solamente abre el archivo de instrucciones y no tiene que volver a repetir todos los pasos que se solicitaron. De ahora en adelante nos interesa trabajar exclusivamente con una región. Para ello vamos a filtrar esta base y generar una base nueva. Podemos hacerlo desde el RCommander, así como desde el Excel. Para aquellos que manejen el Excel, lo hacen en el sector de filtrado y generan una nueva solapa y después deben cargar desde el RCommander esa nueva base con esa nueva solapa desde un Excel. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos desde el RCommander. Vamos a la solapa de datos, conjunto de datos activos porque queremos modificar la base completa, trabajar sobre ella completa y no sobre una sola variable. Aquí seleccionamos si queremos incluir todas las variables en nuestra nueva base o solamente alguna de ellas. Aunque las variables ID y región estén de más, vamos a tildar incluir todas, en este caso. Después la expresión de selección podría ser a partir de la edad, mayor de un cierto número, menor, por ejemplo, modificaciones, proyecto. A nosotros nos interesa región. Debe escribirse el nombre de la variable tal cual aparece en nuestra base. Al igual que la modalidad por la cual se está filtrando debe ir con mayúsculas o tildes si así estuviera. Va entre comillas porque es una etiqueta. Vamos a ponerle un nuevo nombre a esta base generada a través de este filtrado para no perder nuestra base original. La base sur ahora tiene 201 filas, que son las que corresponden a los 201 ingenieros de la región sur que hemos visto en el conteo de las medidas resúmenes de la base completa. Se nos solicita aquí que hagamos un gráfico para la variable educación junto a una tabla de distribución de frecuencias porcentuales. Esta variable, recordemos que es de tipo cualitativa. Para hacer las gráficas de las variables cualitativas, tenemos este sector, el gráfico de barras o gráfico de sectores. Si pedimos un gráfico de sectores para la variable educación, lo que nos va a presentar es una torta. ¿Sí? Cuando son muchas las modalidades, no es el gráfico que recomendamos. Si utilizáramos la otra gráfica, que es la gráfica de barras, para educación tenemos una solapa que nos da la opción de graficar por grupos. Por ahora vamos a poner este tipo de dibujo y lo que nos faltaría es
presentar la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencias. Este icono que aparece aquí de distribución de frecuencias es solamente para variables cualitativas, ¿sí? Educación, aceptar. Nos aparece en la ventana de salida la tabla de distribución de frecuencias. Por un lado, estos son conteos y después porcentajes. De modo de tener otro tipo de presentación, utilizaremos el plugin que cargamos anteriormente. Esta ventana, esta solapa de estadísticas básicas, es la que corresponde al plugin TeachStat. Acá tenemos estadística descriptiva, distribuciones de frecuencia para variables cualitativas, que es nuestro caso, educación, aceptar. Y nos la presenta en forma más ordenada como utilizamos en la cátedra. Esta salida se puede copiar al Excel para después ser insertada en un Word, por ejemplo, o desde aquí también se puede copiar y pegar en un Word. Para el caso en el que se solicita el gráfico de la variable educación, pero según el sexo, vamos a hacer el gráfico, pero de barras. En barras elegimos la variable educación y le vamos a solicitar que lo grafique por grupo. Seleccionamos sexo y miramos las opciones. Tenemos recuentos, porcentaje y para las opciones de porcentaje tenemos que decidir si queremos condicional o total. Y para ambas, para tanto frecuencias como porcentajes, podemos decidir si esa modalidad en la que está subdividida la variable educación queremos que estén barras apiladas, una arriba de la otra o en forma paralela. Por ejemplo, si ahora pidiéramos porcentaje en forma apilada condicional, la gráfica sería esta. Aquí podemos interpretar cómo para los ingenieros de grado el 51% son de sexo masculino y el 49% de sexo femenino, pero no podemos visualizar qué porcentaje representa del total de los ingenieros. El masculino que es de grado sería masculino y grado, o el masculino y educación, porque acá está representada la forma porcentual condicional. Sí podemos ver internamente para cada caso. Si quisiéramos ver qué porcentaje representa para el total, tildamos total en vez de condicional y esta es la gráfica. Sabemos que el 15% de los ingenieros son máster y femeninos, pero no sabemos qué porcentaje representa a estos femeninos dentro de los máster. Y la diferencia con las barras, en vez de estar apiladas, que estén de lado, es esta. Por ejemplo, acá tenemos porcentual del total y barras de lado. Con la variable proyectos queremos hacer una tabla de distribución de frecuencias y la gráfica de las frecuencias absolutas simples para poder hacer todas las interpretaciones que se nos solicitan. Aquí están en esta imagen copiadas las salidas que nos va a dar el RCommander. La variable proyectos es de tipo cuantitativa discreta. Primero, para hacer una pequeña descripción, vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias. En resúmenes numéricos, si venimos por esta ventana, podemos elegir la variable proyectos y en estadísticas, acá tildamos recuento de frecuencias. Las otras cosas no las necesito, pongo aceptar. En la ventana de salida tenemos la tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos las modalidades de la variable que va de 2 a 8, el conteo, sería la frecuencia absoluta simple, y el porcentaje, que sería la frecuencia absoluta porcentual, la que se está presentando acá. Para tener una tabla más completa, podemos ir al plugin de estadísticas básicas, estadística descriptiva, resúmenes numéricos para variables discretas, y allí tildamos tabla de frecuencias, proyecto, aceptar.
Esta tabla es más completa que la anterior. Podemos sombrearla, copiar, llevárnosla al Excel y pedirle al asistente para importar texto que nos la cargue de esta manera con el espaciado de lugar y fíjense que acá tenemos los valores de X, llama n sub i a las frecuencias absolutas simples. Nosotros vamos a modificarle el nombre para ser coherente con la teoría. Estas son las frecuencias relativas, no porcentuales, sino frecuencias relativas, simples. Esta sería la acumulada de las frecuencias absolutas y esta sería la frecuencia acumulada de las frecuencias relativas. Podemos agregarle dos columnas que sea la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada para que nos quede la tabla completa. Bueno, me dice error porque los puntos no los considera como comas. Voy a hacer esto adicional, esto va a depender de cómo tengan configurado el Excel. Voy a pedirle que reemplace todos los puntos por comas. Y ahora tengo programado dado que la variable proyectos es de tipo cuantitativa discreta, su gráfica va a ser el de bastones. Y está en la sección de gráficas. Tenemos dibujar una variable numérica discreta, proyectos, podría graficar por grupos, si así me lo pidieran. Tengo para graficar frecuencias absolutas simples o porcentuales, ponerle etiquetas a los ejes, un título. Y acá está el gráfico de bastones. Este gráfico se puede guardar, copiar, trasladar y pegar a otro programa, como en esta diapositiva se muestra. Ahora, ¿qué sucede si nos piden un texto caracterizando la función de la variable discreta según las medidas resúmenes, media, mediana, modo, mínimo y máximo? ¿A dónde se solicita esa información y a dónde se puede pedir un gráfico de diagrama de caja y un gráfico de diagrama de caja, pero según una variable cualitativa? Las medidas de posición y dispersión se van a encontrar en los sectores de estadísticas, resúmenes, tanto en el sector básico del RCommander como en el sector de plugin, donde dice estadísticas básicas, estadísticas descriptivas. Van a ser pequeñas las diferencias. Por ejemplo, acá en estadísticos, resúmenes, en vez de pedir conjunto de datos activos, solamente quiero seleccionar una variable, así que voy a resúmenes numéricos, elijo la variable proyectos. No quiero, esto me quedó de antes, no quiero que sea resumido por otra variable, así que le pongo reiniciar para que se blanquee ese sector. Elijo la variable proyectos, estadísticos y acá tildo aquellos que yo quiero que me presente. El desvío, el rango intercuartílico, estos son los cuartiles, la media, le doy a aceptar. Me los presenta en este recuadro. En cambio en estadísticas básicas, variables de estadística descriptiva, resúmenes numéricos, de variables discretas, como es nuestro caso, también tengo acá para elegir cuáles son los estadísticos, los cuartiles, coeficiente de variación, media. Si le doy a aceptar, me los escribe acá arriba. Es igual la salida. Es diferente la presentación, nada más. Cabe mencionar que la moda no está dentro de las medidas resúmenes que me presenta. ¿Qué tengo que hacer? Buscar aquella modalidad de la variable, aquel valor observado, que tenga la frecuencia mayor. Por ejemplo, este 71 es la frecuencia mayor observada. Quiere decir que 6 es la moda dentro de la variable proyectos. En la solapa de gráficas vamos a tener el diagrama de caja, la variable proyectos. Las opciones tienen que ver con el título, con las etiquetas de ejes, aceptar
Y acá tengo la variable proyectos, el recorrido entre el cuartil, se puede observar, el largo de los bigotes, para hacer las interpretaciones. Ahora, si yo quisiera la misma gráfica, pero según una variable cualitativa, voy a poner graficar por grupos. En este caso me pedía por educación. Aceptar, aceptar. Acá tengo las 3 gráficas. Y si yo quisiera ver cuál es la más homogénea, lo que le voy a pedir es el coeficiente de variación para la variable proyectos, pero le voy a pedir que me la categorice según el nivel de educación. Entonces, en estadísticos, resúmenes, puede ser acá o en el plugin, en cualquiera, resúmenes numéricos, la variable proyectos, le pido que me lo haga según educación y solamente quiero el coeficiente de variación. Voy a destildar las otras opciones. Acá tengo la información y veo que el más homogéneo es el grado. ¿Cómo hacemos para responder ahora a esta consigna? Nos pide que presentemos una tabla de distribución, pero según un criterio ya preestablecido para la variable edad. La variable edad es una variable de tipo cuantitativa discreta, ciertamente, pero como tenemos muchos datos, la vamos a tratar como si fuera una tabla de distribución para variables continuas. Los vamos a agrupar a los datos. En forma rápida, veamos cómo pido una tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, para la variable trabajo, que sabemos que es de tipo cuantitativa continua. Solamente tildamos recuentos de frecuencias y nos da la presentación en datos agrupados. Lo mismo va a suceder si le pido para la variable edad. Y en estadísticas básicas, si yo voy a estadística descriptiva, este es el plugin, acá tengo un acceso que es para las variables discretas. Si yo pongo la variable edad y le pido que me dé la tabla de distribución de frecuencias, lo que va a hacer es presentarme todos los valores posibles y no tiene interpretación, no tiene sentido, por eso la cantidad de observaciones vamos a igual agruparlo. Pero en nuestra consigna no quería que lo agrupe en forma libre, sino de una forma determinada. Entonces en estadística básica lo vamos a tomar en forma genérica, no me voy a meter en el sector de variable discreta. Acá tengo para programar cómo quiero que me presente la tabla de distribución de frecuencias, según la cantidad de cortes o desde qué número. En nuestro caso, arrancaba en 23, llegaba a 65 y la amplitud de todos los intervalos es de 7. Esta es la tabla que se me pidió que yo construya. Si se me pidiera un gráfico para esta distribución, lo haría a través de un histograma, ya que son datos agrupados. Para analizar si hay algún tipo de asociación entre dos variables de tipo cuantitativas, así sean discretas o continuas, se puede utilizar el diagrama de dispersión. Así como también se puede medir el coeficiente de correlación lineal asociado entre ellas. En RCommander, la gráfica está bajo la solapa de gráficas y el cálculo del coeficiente de correlación está en el sector de estadísticos. Para seleccionar dos variables en forma simultánea hay que mantener oprimido el botón Control mientras se está seleccionando. Para poder crear una nueva variable, como esta W que se me solicita en este enunciado, primero necesito averiguar cuál es la media de la variable edad y cuál es el desvío estándar observado de la variable edad. Con esa información voy a la solapa de datos, modificar variables del conjunto de datos, calcular una nueva variable, le doy doble clic a la variable edad para que aparezca en la expresión, menos la media observada, que si redondeo es 48.35, dividido el desvío observado en forma de redondeo también es 8.35. Y voy a nombrar a esa nueva variable como W. Aceptar.
Y ahora me dice que el conjunto sur tiene 201 filas y 14 columnas. Como última consigna, en este video se va a ver cómo hacer una tabla de contingencia o tabla cruzada. En particular, acá se pide una tabla cruzada entre una variable que es cuantitativa, discreta en nuestro caso, y una variable nominal. ¿Cómo hacer para que se haga una tabla de contingencia? Tenemos que convertir a nuestra variable edad en una variable nominal, si no, no vamos a poder hacer esta tabla cruzada. Necesitamos ahora recodificar la variable edad para convertirla en una variable de tipo nominal, es decir, generar etiquetas que subdividan a la variable según las categorías de interés. Es importante siempre estar atento a que uno esté trabajando con el conjunto de datos en el cual quiere realizar una modificación. Bien, voy a datos, modificar variables, recodificar variables. Aquí está la variable edad, que es a la que yo quiero recodificar. Y le voy a poner un nuevo nombre. Edad codificada, por ejemplo. Las directrices son muy importantes, cómo hay que cargarlas. Dijimos que queríamos desde los 23 a los 37 años, después de 37 a 44, de 44 a 58 y de 58 a 65. Como está en la tabla, me pide que el valor superior de cada intervalo esté tomado, y eso es como nos lo va a tomar el Recomander. Acá nosotros vamos a poner 23, 2 puntos, hasta 37. Y sé que el 23 es con paréntesis y el 37 es con corchete. Esa es una categoría. A esta categoría le vamos a poner igual y entre comillas el nombre de esa categoría. Por ejemplo, yo le pongo 23 a 37. Ese es el nombre de esta categoría. Luego 37 a 44, 44 a 58 y 58 a 65. Damos clic en aceptar y si miramos la base de datos tenemos una nueva columna que se llama edad codificada con estas etiquetas. Y podemos pedir las tablas de contingencia o tabla de doble entrada. Si yo no tuviera la variable, bueno, acá tengo dos veces la misma variable. Si no tuviera la variable edad codificada, solamente me permite hacer esto entre dos variables cualitativas. En este caso yo quiero edad codificada en las filas y en las columnas la especialización. Y allí tengo la tabla de doble entrada para completar. Ahora nos despedimos cordialmente y esperamos este video les sea útil para el uso y manejo del Recomander en nuestra cátedra.